Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo una historia relacionada con el mundo de los espías y de lo policíaco. En realidad es una historia que me costó un poco redondear. Para hacerla corta, hay veces que en las historias que uno investiga, en los casos que uno investiga, uno encuentra cosas, digamos, relacionadas con detalles relacionados con la historia que está investigando, y hay veces, como en este caso, que uno encuentra cosas que la verdad que uno no quisiera encontrar, cosas no tan agradables. Van a ver ustedes a qué me refiero. La historia es así. A finales del año 2003, el director del periódico para el cual yo trabajaba, La Voz de la Esperanza, en Buenos Aires, ustedes saben que yo soy periodista, que me dedico a escribir historias costumbristas o historias raras, historias de acontecimientos fuera de lo normal, y entonces voy publicando o me van publicando en el diario estas historias en el suplemento dominguero del diario La Voz de la Esperanza. Para esa época, para el 2003, yo ya estaba instalado aquí en la provincia del Chaco, en el norte de la Argentina, pero me mantenía en relación con el diario y publicaba noticias de aquí del interior, del norte del Chaco, de la Argentina, y también en los domingos yo iba enviando historias costumbristas, historias raras de ciudad, del campo, etc., lo que fuera encontrando. Para esa época, el director del suplemento me pide una historia relacionada con el mundo de los espías, con el mundo de lo policíaco, con alguna intriga. Viene por este lado. Él era un fanático de las películas de James Bond. Y justo ese año, a principios del 2003, se había estrenado Otro Día para Morir, que era la última película que hacía Pierce Brosnan. Bueno, él me pidió una historia relacionada con esa temática. Bueno, yo le dije, voy a ver qué puedo hacer. Empecé a recorrer mis libretas, y dentro de los informantes que nosotros normalmente, de las fuentes que nosotros normalmente los periodistas manejamos, había alguien que me podía dar datos o me podía dar alguna anécdota relacionada con este tipo de historias. Por cuestiones de seguridad lo voy a llamar el señor X, ¿sí? Al informante que vamos a aludir. Bueno, me contacté con el señor X, accedió a mi pedido, nos encontramos, arreglamos un encuentro en la ciudad de Corrientes. Bueno, llegó el momento, fuimos a un bar, una tardecita, y bueno, y le planteo cuál era mi inquietud. Yo lo conocía hace años al señor, muchas veces me había dado información del mundo de la política y del trasfondo. Lo usé muchas veces para confirmar algunas noticias que yo había recolectado, algunas investigaciones que había hecho. O sea que lo conocía de hacía años al señor X. Bueno, después del saludo y de hacía tiempo que no nos veíamos y demás, empezamos a charlar y yo le planteo cuál era mi necesidad de ese momento.
muy bien, me dicen, no hay ningún problema. Cambiando los nombres y cambiando la situación, yo le puedo dar, dice, alguna información. Bueno, muy bien. Nos pusimos a charlar, pedimos café. A esto hay que decir también que normalmente yo en las entrevistas que hacía, yo en vez de pedir café, pedía whisky. Porque yo sabía, en el bar que siempre hacía entrevistas, que yo era conocido y ya tenía gente, los mozos ya me conocían, cuando yo trabajaba en Buenos Aires, yo ya sabía que el invitado no habituado a entrevistas, después del tercer whisky, empieza a desdibujársele un poco la cuestión realidad y empieza a hablar con más soltura. Lógicamente yo lo incitaba a tomar, yo también tomaba, en realidad lo que tomaba no era whisky, sino que era té, pero me lo servían en el vaso de whisky, yo ya tenía armado todo el sistema. Me acuerdo que una vez me tocó una situación media rara, después del quinto whisky la persona esta seguía tan cerrada como al principio y no pude sacarle nada de información. Después, hablando con el señor X, justamente me dijo que este político era alcohólico, pobre. Y bueno, anécdotas de la recolección de información. Bien, volvamos a Corrientes. Nos pusimos a conversar, como le dije, me empieza a contar una situación, me empieza a dar algunos detalles y yo iba tomando nota. Y en algún momento me dice que estaba relacionado con el incidente Camilo. Yo paré la oreja, porque el incidente Camilo, que lo he contado en otra historia, lo puse también en un video que se llamó La historia sin final. El incidente Camilo, así lo conocía él, ocurrió allá 24 años antes de este momento, en el 78. Sin embargo, lo que él me estaba contando estaba relacionado lateralmente con el incidente Camilo, así lo llamaba. Entonces yo le dije, espere un momentito, le digo, ¿por qué no seguimos hablando del incidente Camilo? Que así tengo, le digo, otra perspectiva, porque la que yo tengo es la perspectiva de don Camilo y los hechos periodísticos que más o menos yo pude recabar y que se publicaron en ese momento. Yo mismo estaba por allí en esa época. Bueno, me dice, me mira serio primero. Está bien. Hubo mucha rosca, me dice el señor X, mucha rosca política detrás de ese caso. No se supo en ese momento, no salió a la luz en ese momento, pero el objetivo que se buscaba con ese incidente se cumplió. Entonces, no se le dio mayor trascendencia ni de las altas esferas ni nada de eso. Yo ahí ya empezaba a sospechar un poco esto de que los directivos del diario en su momento no se habían mostrado demasiado inquietos con la circunstancia en que había ocurrido, lo que había resuelto hacer Camilo en ese momento y todo ese tipo de cosas. Me dice el señor X, salvo, dice, la situación, anduvo todo bien, salvo un detalle. ¿Cuál? Le digo. Su publicación, me dice. ¿Mi publicación? Sí. Usted publicó al año, como bien dijo por allí, porque sabemos de las publicaciones suyas, la perspectiva del señor Camilo. Sí, le digo. Resulta que esa publicación causó el despido de 2 compañeros míos, me dice el señor X. Yo empecé ya a ponerme algo incómodo porque el mismo señor X había perdido un poco ¿cómo podría decir? La amabilidad, la afabilidad con que normalmente conversábamos. Se había puesto un poco más hosco. Claro, me dice el señor X, usted
no sospechó absolutamente nada. Tampoco dejamos nosotros que usted sospechara. Yo cada vez abría más los ojos. Pero, como quiera que sea, el objetivo se cumplió. El director de aquel entonces dijo que no se tomara ninguna medida contra usted, ni siquiera hablamos de ese tema, a usted le debe contar, hasta que usted en 1999 publica algo de nuevo que sí tuvo consecuencias desagradables para nosotros. Hasta ese momento, usted estaba en el programa de observación latente. Y de allí en adelante, del 99 en adelante, usted pasó a formar parte del sistema de observación activa, al cual nosotros le aplicamos el protocolo pie cuadrado. Todos estos detalles raros de observación activa y todo eso, le digo, la verdad que no, me está usted metiendo en un berenjenal que no entiendo mucho. Bueno, usted sabe que nosotros, el servicio de inteligencia, hacemos la conexión entre del mundo de la política y, en mi caso, dice el señor X, el mundo del periodismo. En este caso, el mundo del periodismo gráfico, donde yo he actuado con usted, dándole información, confirmándole algunas cosas, desconfirmándole otras, etc. Ahora, nosotros normalmente, me dice el señor X, llevamos información, llevamos todo un registro de aquellas personas que nos interesan, sean políticos, sean directores de diarios, sean periodistas, siempre relacionados con el mundo donde yo me muevo. El protocolo pie cuadrado, le explico, dice, para que usted más o menos entienda. Pie cuadrado no quiere decir el pie de la persona, sino que pie cuadrado es la medida angloamericana de 30 centímetros. Pie, 30 centímetros. 30. Cuadrado es 30 por 30. Lo que nosotros hacemos con las personas es observarlo durante 30 circunstancias, que pueden ser días seguidos o días descontinuados, y en cada uno de los días obtener 30 datos, sean filmaciones, sean conversaciones, sean imágenes. De modo que en 30 circunstancias distintas obtenemos de cada una de esas circunstancias distintas 30 datos, 30 por 30, pie cuadrado. Bueno, en ese momento, con el aturdimiento que yo tenía, no tuve mucho tiempo ¿Y usted tiene algo, tienen algo así mío? Sí, claro que tenemos algo suyo. Tanto tenemos algo suyo que inclusive nosotros podemos hacer aparecer en los medios de comunicación otra realidad completamente distinta a la suya. Ahí empecé a inquietarme más todavía. ¿Cómo otra realidad? Le digo. Claro, de la misma manera en que usted no se enteró absolutamente nada de los detalles que estuvieron por detrás del caso Camilo, del incidente Camilo, o por ejemplo, ¿de dónde cree usted que apareció el enano que hablaba ruso? O la chica rubia que acompañaba al enano. Y el arma de ese momento, que luego desapareció y nadie la pudo encontrar. Bueno, son todos detalles que ahora yo se los cuento, que en ese momento formaron parte del incidente y nosotros manejamos. Así como podemos manejar la imagen pública de una persona. Pero le digo, lo único que hice yo fue en ese momento entrevistar al señor Camilo
y que me diera su punto de vista. Claro, me dice. El punto de vista que le dio el señor Camilo era lo que nosotros le dijimos que le dijera a usted. Tanto antes, me dice el señor X, tanto antes del incidente como después del incidente, nosotros estuvimos apoyándolo y guiándolo al señor Camilo. De modo que ustedes pueden hacer aparecer otra historia mía, le digo, sí, claro que sí. En algún momento podemos salir a decir en los medios de comunicación, convenientemente organizados, que usted, por ejemplo, no es periodista, se hace pasar por periodista, que es en realidad un profesor de matemática, que hace años que está instalado en la provincia del Chaco, nunca vivió en la ciudad de Buenos Aires, tampoco estudió teatro en la ciudad de La Plata, ni publicó libros, tiene una familia constituida hace años en el interior de la provincia del Chaco. Todas esas cosas, todos esos detalles nosotros la podemos apoyar con fotos, con videos y hacerlo aparecer a usted de otro modo como que el que realmente es. Yo para esa altura ya había tomado 3 cafés y estaba cada vez más confundido y más helado. Y bueno, le digo, ¿y qué podré publicar? Le digo, de lo que usted me está diciendo. Nada, me dice. Ahora que usted sabe la intervención que hemos tenido en el incidente Camilo, usted no va a publicar absolutamente nada y tampoco le va a dar al director una historia donde me involucre o me mencione de alguna... No, pero yo no lo voy a mencionar, no importa. Esto que estamos haciendo acá, me dice el señor X, no existió. Y me lo dijo con tal seriedad que yo me quedé... Bueno, está bien, ¿y qué haría entonces? Mire, ¿sabe qué? Mándele al señor director alguna historia sucedánea, algo parecido, algo, invente algo, me dice. Pero esto del incidente Camilo no puede continuar, aunque usted ahora sepa todos esos detalles. Bueno, le dije, tuve que decirle eso, porque si no, corría el riesgo de que salieran a publicar un montón de cosas que no eran ciertas. Seguimos hablando un poquito más, ya se hizo de noche, con el señor X. No me quiso dar más detalle del incidente Camilo. Me dice, no le voy a dar más detalles porque usted cada vez se está, como diríamos, enterrando más. Bueno, entonces le digo, dejemos la situación. Yo ya me reía un poco por el nerviosismo que estaba teniendo en ese momento. Dejemos entonces la situación acá. Sí, va a ser mejor que la dejemos acá. Bueno, seguimos hablando de mi familia, de mi trabajo, de los casos que estuve trabajando reciente, como para salir con otro tema derivado de eso. Tomamos el 5º café cada uno y nos despedimos. ¿Y qué hice con mi historia? Bueno, hablé con el director del suplemento de cultura del diario La Voz de la Esperanza y lo convencí realmente de que me tomara como sucedánea de la historia que él había pedido, una que tenía que ver con los acontecimientos de ese momento en la política argentina. Era la historia del burro predicador. Yo le decía que podía pasar como una alegoría de lo que estaba ocurriendo en la Argentina en ese momento, y bueno, y aceptó. Entonces no hubo mucha más vuelta, y así quedó la historia.
como notan ustedes, y aquí termina más o menos la historia, como notan ustedes, hay veces que uno sale a buscar datos o una historia y se encuentra cosas no demasiado agradables. Así que esta es la historia de mi último encuentro con el señor X, y la historia algo agridulce para mí de lo que resultó de mi consulta con el señor X. Que sigan bien.